La primera gran mentira del coleccionismo de relojes. Tienes que empezar una colección con un Orient Bambino. Muy buenas a todos y bienvenidos al canal Relojes sin Lujos. En este vídeo vamos a tratar una de las grandes mentiras, una de las grandes falacias que yo me he encontrado en este mundo del coleccionismo de relojes cuando incursé en él. No ha habido ningún solo canal medio grande, de tamaño mediano tirando a grande, que no haya recomendado como reloj de iniciación un Orient Bambino, un reloj que tiene un PVP de unos $350, aunque es verdad que en el mercado gris se puede encontrar por en torno a 200 hasta 250. Pero esta afirmación esconde hechos bastante turbios y los vamos a desvelar en este vídeo. Para empezar, el hecho de que te digan que tienen que empezar una colección con un Orient Bambino, esa afirmación recae en una falacia. Y la pregunta del millón, ¿qué es una falacia? Una falacia es una falla en un discurso que no sigue un razonamiento lógico. De la premisa no se sigue el planteamiento. Por tanto, estamos ante un fallo en el discurso que no se debe aplicar. Y lo peor es que muchas personas que empiezan en este mundo del coleccionismo hacen caso a esos influencers de relojes, que yo no tengo nada en contra de ellos, simplemente estoy exponiendo una realidad. No solamente su afirmación es falaz, sino que está obligando a personas con bajo presupuesto a creer que solamente son dignos de pertenecer al selecto club de los coleccionistas si empiezan una colección con un Orient Bambino. Y cada familia es un mundo. Puede que haya personas que no tengan el presupuesto para empezar una colección con un Orient Bambino de esos $300. Y lo que no sabe ese coleccionista que está incitando a la persona de a pie a comprarse ese reloj es que quizá esa persona es muy influenciable y no tiene los conocimientos, no tiene la razón como para discernir que lo que le están planteando es simplemente una afirmación, vuela pluma, que se hace en un momento dado y que puede ocasionar que algunas personas se rasquen el bolsillo durante un mes por querer entrar en este selecto club de coleccionistas de relojes de renombre, desconociendo que realmente no hay que empezar con un Orient Bambino para empezar una gran colección de relojes. No solamente eso, sino que ni siquiera hay que empezar a coleccionar relojes o ni siquiera hay que comenzar con un reloj de un determinado precio. Simplemente hay que empezar con el reloj que más nos guste. Ya daremos otras alternativas en algún que otro vídeo más adelante, pero desde luego la alternativa ideal para empezar a coleccionar relojes es un Casio F91W. Un reloj del que, por cierto, tendréis próximamente una review y un documental histórico en mi canal muy próximamente. Pero ese no es solamente el problema, hay muchísimos más problemas. Entre ellos es que al incitar a la persona a comprar un Orient Bambino para empezar una colección de relojes, cosa que he visto, repito, en todos los canales de YouTube de coleccionismo de relojes, esto lo que hace, lo que vaticina es una prescripción de consumo y de sobreconsumo, porque una persona que ni siquiera tiene ni un solo reloj y ya la inicias con un Orient Bambino de 300 euros, no vas a catar el néctar de esa mayor calidad de un Orient Bambino sin haber pasado por relojes un poquito más baratos, quizá con igual calidad, pero desde luego menos especiales, como son pues algunas marcas como, en fin, algún Casio, algún Festina, etcétera, etcétera. Que no digo que estos relojes sean peores que el Bambino, al revés, pueden que sean mejores, pero desde luego no vas a poder degustar bien esos relojes más caros si empiezas con un Audi. Eso es como si alguien va a comprar su primer coche y alguien le recomienda que se compre un Audi. Puede hacerlo, por supuesto, cada uno es libre de comprar con su dinero, pero ni siquiera sabemos si ese coche le va a gustar o, aplicando al mundo de los relojes, si va a quedarse definitivamente a coleccionar relojes o es simplemente una moda, una apetencia o una querencia pasajera. Además, uno de los problemas principales de comprar un Orient Bambino como primer reloj es que básicamente ese primer reloj de 300 euros ya te obliga a subir el umbral. Si tú empiezas con un Orient Bambino, un reloj con una calidad exquisita, excelente, súper bonito, vintage, reloj de abuelo, pues eso te obliga a ir a una siguiente pieza que ya supere ese valor.
sine qua non. ¿Por qué? Pues porque ya uno se ha acostumbrado a la gran calidad de un Orient y entonces quiere algo más. Entonces no es lo ideal para mí comprar un Orient Bambino. Y por eso repito y recalco que es una de las grandes mentiras del coleccionismo amateur o principiante de relojes. Claro que también es verdad que ese consejo viene por parte de personas que tienen un gran poder adquisitivo, que tienen grandes canales de YouTube o que simplemente tienen joyerías y simplemente teniendo Casio en esa joyería, paradójicamente, ¿vale? Y para sorpresa de nadie, recomiendan un Orient Bambino con un PVP de 350 euros. Pues nada, aquí estoy yo, canales como el mío, como Relojes Sin Lujos, para advertirte de que esto no es más que parte de una falacia del coleccionismo y que hay que tener un punto de cordura a la hora de empezar a coleccionar relojes. Otro de los grandes problemas que existen a empezar a coleccionar un Orient Bambino es el hecho de que prácticamente el reloj, cuando lo compras, el Bambino, te hace creer que ya perteneces a ese selecto club, cuando eso en realidad no importa. Cada uno tiene que hacerse su camino coleccionista como quiera y sobre todo como pueda a nivel adquisitivo. Por tanto, es muy paradójico que una persona no sepa simplemente lo que es un calibre automático y un cuarzo y simplemente ya se gaste 300 euros en un Orient Bambino. Es lo más paradójico que existe, simplemente porque se lo ha recomendado el youtuber de turno. Además, un gran problema importantísimo, creo yo, de empezar con un Orient Bambino es el hecho de que, repito, tú empiezas el umbral de precio con 300. Por tanto, tú ya crees psicológicamente que ese umbral de precio ya es bajo en un reloj y que el resto hay que superarse, ¿no? Y esto en personas de clase baja tirando a media, con un presupuesto limitado y con ingresos bajos, pues no es para nada saludable a nivel económico y financiero. Además, un punto importante entre estos youtubers que hablan a la ligera de recomendar un Orient Bambino como primer reloj es el hecho de que están escalando precios, ¿no? O sea, sí, no, gástate en un reloj de 100 euros, pero es que por un poquito más tienes el Bambino, ¿no? Por un poquito más, no, por más del doble, es decir, más del 50%. Entonces, el tema de los relojes y los porcentajes en este rango de precios es muy importante a la hora de decidir un buen reloj para comenzar o no. Además, otra de las cosas de las que me he percatado en el poco tiempo que llevo en este mundo del coleccionismo de relojes es el hecho de utilizar eufemismos a la hora de hacer compras. En lugar de utilizar la moneda de cambio que estamos utilizando para adquirir el producto, es decir, me ha costado $300, me ha costado 300 euros, a nivel mental se suele utilizar la palabra, por ejemplo, aquí en España, pavo, para referirse a los euros, que parece como que le quita gravedad, ¿no? O sea, me ha gastado solamente 300 pavos, ¿no? Que es como algo diminuto. Luego es el mensaje también tajante, taxativo de algunos youtubers de tienes que empezar tu colección con un Orient Bambino, en formato imperativo. El imperativo es una forma verbal en la que se da una orden. Bien, esto es una orden obviamente informal, pero suele calar en el comprador final de un Orient Bambino, de un principiante, de una persona que en realidad no tiene el dinero, pero como se lo han recomendado se lo gasta. Y por supuesto está también el hecho, dentro de este bloque que estamos comentando, del hecho de utilizar algunos verbos que no tienen que ver con la compra, pero que en realidad es un autoengaño, en realidad un eufemismo. Un eufemismo es una palabra que se utiliza para dulcificar un mensaje y que no suene demasiado brusco. Si yo digo, me he gastado 300 euros en un Orient Bambino, no es lo mismo que si digo, he atacado un Orient Bambino por 300 pavos. Y en este juego metafórico de palabras y de léxico y de semántica es muy importante en el marketing de la relojería y en los canales de YouTube que se llevan cierta comisión, o algunas relojerías que tienen canales de YouTube que recomiendan el Orient Bambino como reloj primero de colección. Esto solamente lo puede otorgar leer ciertos libros que tengo por ahí sobre sofística clásica, y por tanto estamos muy afianzados en las falacias del discurso cuando alguien los enuncia. Las puedo captar muy rápidamente y con ese conocimiento que tengo de haber estudiado ciencias clásicas puedo ir a este mundo del coleccionismo de relojes que me apasiona ahora y poder mostraroslo a todos mis televidentes para que estén al tanto de las falacias del discurso y de los eufemismos que se utilizan en este mundo del coleccionismo, como por ejemplo, repito, lo de atacar, lo de disparar al reloj o lo de gastar 300 pavos para quitar un poquito de plomo a la verdadera realidad, que es gastar 300 euros en un Orient Bambino o en cualquier reloj.
Sobre el tema este de los eufemismos y de utilizar otros verbos y de no utilizar la palabra euro o dólar utilizando pavo, hablaremos en un próximo vídeo de psicología del coleccionismo. Repito, si recomendamos un Orient Bambino como primer reloj a un coleccionista, estamos haciendo un flaco favor, un craso error a esa persona que empieza a coleccionar, básicamente porque le estamos acostumbrando a un nivel de calidad que no va a tener en otras piezas de 100 euros. Entonces el nivel de decepción con el coleccionismo de relojes va a ser grande, en el sentido de que si su máximo presupuesto va a ser 300 euros y su próximo reloj va a ser de 150, pues se va a llevar una decepción sabiendo que solamente puede optar a más calidad subiendo el precio. Entonces yo soy partidario de una escala de subida de precio con un tope máximo de 1.000 dólares euros, que es el presupuesto máximo que yo gastaría en un reloj si lo tuviera, y no empezar directamente con la gama media dentro de lo bajo como es un Orient Bambino. Es que no tiene ningún tipo de sentido. Otro problema muy importante es el hecho de que personas crean tener la verdad con respecto a este tema del coleccionismo, ¿no? Entonces te inciten a comprar un Orient Bambino. Bien, comprar un Orient Bambino es como marcar una ruta que supuestamente es perfecta en unas reglas no escritas dentro del coleccionismo de relojes. Es como si se hubiera escrito una regla, la regla perfecta para el coleccionista de relojes principiante, comprar Orient Bambino. No hay ninguna regla escrita que te diga que tienes que comprar un Orient Bambino como primer reloj. Y sin embargo muchas personas están creyendo en esos canales y están comprando un Orient Bambino como primer reloj, desconociendo que no hay una forma correcta de empezar a coleccionar, que se puede empezar a coleccionar relojes con el reloj del chino de tu barrio o con el reloj de tu infancia que te regalaron en la comunión. Además, un punto importante es que muchos coleccionistas empiezan a creer, y lo que es más peligroso, los más principiantes también, que un reloj de un determinado precio determina la calidad del reloj, cuando nada más lejos de la realidad. Mismamente hoy, ¿qué reloj llevo hoy? Hoy llevo un Festina Extra con la referencia F2024-8. De vestir elegante con apariencia vintage, muy similar a lo que sería un Orient Bambino, pero con un precio de 69 euros. Tengo una reseña por mi canal, es un reloj excepcional y es, por ejemplo, uno de los relojes que yo recomendaría para empezar una colección de relojes, junto también quizá con algún Casio F91W o algún G-Shock. Pero este reloj, este Festina, es absolutamente increíble, y fijaos cómo queda con esta camisa y fijaos los brillos que tiene. Tiene menos calidad que un Orient Bambino, pero en apariencia el reloj es una absoluta pasada y no nos estamos gastando 300 dólares, sino 69 dólares. ¿Y por qué nadie recomienda este Festina para empezar a coleccionar relojes? Por un tema muy importante: los patrocinios de marcas y las joyerías que te incitan a ello. Hay muchos canales en YouTube de relojes de coleccionismo que tienen joyería y por tanto ponen ese enlace patrocinado en la descripción, haciendo creer a la gente, repito, que debe empezar con un Orient y que ese Orient te va a dar cierto prestigio y cierta seriedad dentro del coleccionismo. Como si yo tuviera que rendir cuentas a alguien cuando me compro un reloj. Yo colecciono lo que quiero, lo que me da la gana, independientemente de las tendencias de relojes que se estén comprando en ese momento. Es más, yo te diría más, como mi aire y mi capacidad crítica me dice que si un reloj es muy vendido dentro del coleccionismo de principiante, significa que es un reloj que a priori no tengo que comprar. Y es que empezar a coleccionar relojes con un Orient Bambino también lo que le inocula al coleccionista principiante es el hecho de confundir un reloj como símbolo de estatus, cuando esto es una cosa que ya debería de estar totalmente superada. Las desventajas realmente son múltiples. Si compramos un reloj como base de 300, el umbral te obliga a ir más allá, no vamos a percibir ese salto de calidad cada vez que escalemos 50 a 50 euros dólares, y además caemos en la trampa de los influencers con enlaces patrocinados que te incitan a comprar ciertos relojes de cierta cantidad de dinero. Ten en cuenta que el coleccionismo de relojes deja mucho dinero en YouTube, básicamente porque funciona a partir de la dopamina. Esto lo veremos en un próximo vídeo. El coleccionismo de relojes funciona cuando nunca se acaba.
Esto habría que apelar aquí al gran filósofo alemán pesimista Arthur Schopenhauer, que él decía en su metafísica, en sus escritos, que el ser humano estaba totalmente invadido de un sentimiento de aburrimiento. Bien, ese aburrimiento ocurre cuando el coleccionista de relojes ha tenido ya la pieza, la tiene en la mano y automáticamente deja de tener algún tipo de interés por la pieza que le acaba de llegar y ya busca la siguiente. En este círculo vicioso del coleccionismo es donde se ampara el coleccionismo y las empresas. Funciona a partir de un círculo concéntrico de dopamina muy peligroso, del que, si no sabemos huir, nos puede llevar a la ruina. Y obviamente no quiero alarmar con este vídeo ni nada, simplemente quiero desmentir y quiero exponer y quiero criticar esta gran mentira que yo me he encontrado en este mundo de los relojes. La idea principal es muy clara, no necesitas gastar 300 euros para empezar a coleccionar relojes. De hecho, en este vídeo te voy a dar dos alternativas, pero haré un vídeo aparte sobre concretamente alternativas al Orient Bambino para empezar a coleccionar relojes, pero eso será temática de un próximo vídeo. Pero en este vídeo voy a dar dos alternativas. La primera: cualquier G-Shock, Casio G-Shock por debajo de 100 euros si nunca has tenido un reloj tradicional o vienes de un smartwatch, o si quieres una estética parecida al Bambino a un tercio del precio, Festina Extra F2024-8. Tienes la review en mi canal por si te interesa. Me parece que es un reloj excepcional con una calidad excelente que muchas personas no te van a hablar simplemente por el hecho de que es mucho más rentable recomendar un Orient Bambino, desconociendo a las personas, coleccionistas principiantes, que realmente no es que les esté engañando, sino que simplemente ese argumento es falaz dentro del coleccionismo de relojes y hay que tener mucho cuidado con ello. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Simplemente quería advertir de esta gran mentira que me he encontrado. Me he encontrado con más mentiras que iremos desmitificando, deslegitimando y desmintiendo próximamente en vídeos de mi canal que versen sobre reflexiones. El mundo del coleccionismo de relojes está muy emparentado a nivel de diagnosis con el mundo de la psiquiatría, y eso es lo que vamos a ir exponiendo poco a poco. De hecho, el mundo del coleccionismo funciona paradójicamente como un engranaje de un reloj mecánico en el que se le da cuerda a la recompensa dopamínica del cerebro cuando se tiene un reloj que queremos, para, en cuanto nos llegue, dejar de querer el que ya nos acaba de llegar para querer el siguiente, en un círculo vicioso de consumo irreparable e irrefrenable. Por tanto, cuando comprendamos que nuestra colección de relojes nunca va a estar completa, es cuando realmente empezaremos a coleccionar relojes de manera sana. Y desde luego, yo estoy aquí, Relojes sin Lujos, para hacerte ver que un Orient Bambino de 300 euros no es ni de lejos una buena opción para empezar a coleccionar relojes si tu presupuesto es bajo. Hay otras alternativas de relojes para empezar a coleccionar y te las expondré en un próximo vídeo. Para empezar te he recomendado dos: cualquier G-Shock por debajo de 100 euros o simplemente este Festina Extra F2024-8 para empezar a coleccionar relojes con la garantía de haberte gastado poco dinero y percibir una calidad por precio excelente, para luego, si quieres, poder escalar a cimas más altas. Pero empezar una colección de relojes con un precio base de 300 euros tiene muchos inconvenientes y ya los he expuesto en este vídeo. Un saludo, me despido, gracias por verme, espero que le dejes like, que os suscribáis al canal y sobre todo me haríais muy feliz si recomendáis este vídeo a amigos y familiares que hayan comprado o que piensen comprar un Orient Bambino como primer reloj para coleccionar relojes.